Bueno, hermano, la palabra de Dios es clara en estas dos realidades. La primera, hermano, es la que leemos en el versículo 11 que leímos ahorita, donde el apóstol Pedro nos enseña en esta primera carta varias cosas. Lo primero dice, os ruego como ¿qué? Como a extranjeros y peregrinos. Y no solamente el apóstol Pedro está manifestando una rogativa hacia los creyentes, sino que les dice de qué manera él les está rogando, y les dice estas dos palabras: extranjeros y peregrinos. Esto, hermano, nos enseña que son creyentes personas que no pertenecen a este mundo, que deben abstenerse, Pedro dice, de aquellos deseos carnales, de aquellos deseos y afanes pecaminosos. Pedro no les dice que se abstengan de todas las cosas. Pedro es claro al mencionar y afirmar: como extranjeros y peregrinos, los cristianos debemos de abstenernos de deseos carnales, y aquí hace bien claro esto, de deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. Es decir, contra aquellas cosas que naturalmente el cristiano, por el Espíritu Santo que lo ha sellado, sabe que no debe de hacer. Sabe de qué cosas debe de abstenerse. El apóstol Pedro es claro y les dice de esta manera: como extranjeros, como a personas que no pertenecen a este mundo, como a personas que no pertenecen a este mundo y naturaleza caídas, como a personas que ahora son santas. Le dice, reconociendo que este mundo, hermano, eso significa ser extranjeros y peregrinos, es alguien que reconoce que en este mundo no está su hogar, sino que tenemos un lugar que está en los cielos. Pedro les dice, como a creyentes que tienen entendido esto, que tú no perteneces aquí. El apóstol Pedro en este versículo nos muestra la segunda realidad. Y es que Pedro pareciera contradecirse, porque primero nos dice que como extranjeros y peregrinos, y en el inicio del versículo 12 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y después dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pedro no está haciendo dos cosas o está marcando dos cosas opuestas, no. Parecería un hecho paradójico, hermano, o podría parecer un argumento sin coherencia, pero el versículo 11, hermano, no está en ninguna forma opuesto al versículo 12, sino que más bien el apóstol Pedro nos está enseñando a entender esta verdad. Nosotros, hermano, como creyentes, fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Eso sí lo sabes, ¿verdad, hermano? Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Es decir, que hemos sido rescatados, hermano, de este mundo caído, de sus deseos, de sus vicios, de sus anhelos. Y ahora tú y yo tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo, hermano, era y representaba para nosotros toda nuestra existencia. Hace ratito Lalo leyó una parte del texto de Eclesiastés y menciona, hermano, que el incrédulo amontona para sí riquezas, no se cansa de tener. Yo veía un video hace ratito que estaba, de esos videos rápidos que aparecen en Facebook, y de repente me apareció un video de un joven, de un chavo, que va con diferentes personas y les dice, ¿qué precio tiene la ropa que traes? Y es hasta, no sé si será para reír, llorar. Y personas le pueden decir, bueno, ¿cuánto costaron tus zapatos? Bueno, mis zapatos me costaron 20,000 pesos, tu pantalón 50,000 pesos, la playera que traes 10,000 pesos, el abrigo o los accesorios que traes, bueno, ¿cuánto traes en total? Más de 200,000 pesos. Y si tú te pones a pensar, hermano, es ilógico que una prenda que sirve para cubrirte del frío y que no estés desnudo cueste eso. Y lo más tremendo de todo esto, hermano, es que hay gente que lo paga por estatus, por vanidad. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que los creyentes verdaderos ya no tenemos esa mentalidad caída. No tenemos la mentalidad caída de las personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para tener más cosas, para tener más cosas y para tener más cosas. Gente que puede tener bien algún negocio con el cual puede vivir y no le basta tener uno, sino que quiere otro.
Y ya que tuvo ese, quiere otro más. Y tuvo una casa, se compró una casa, pero ahora quiere otra casa más. El mundo, hermano, así vive. El mundo para nosotros, hermano, representaba toda nuestra existencia. Pero hay una verdad que nos debe de dar mucho gusto, y es que en Cristo, hermano, las cosas ya no son así. Si has nacido de nuevo, te tengo que decir una muy buena noticia, que ahora tú entiendes el valor que tiene el mundo hoy. Y es lo mismo que el apóstol Pedro dice, que como extranjeros o peregrinos, como personas que no tienen su morada aquí. Dime algo, hermano, si tú te vas de vacaciones, ¿te llevas absolutamente toda tu ropa? ¿Te llevas absolutamente todos tus utensilios de cocina? ¿Te llevas todos tus pares de zapatos? ¿Te llevas todo lo que necesitas? ¿Te llevas tu televisión? ¿Te llevas tus muebles? ¿Te llevas tu sala? Lo que tengas. ¿Por qué no te lo llevas, hermano? Bueno, porque simplemente vas por un tiempo determinado, por un tiempo fijo. Se podría decir que vas de visita y ya. Bueno, el apóstol Pedro nos está diciendo eso mismo. Nosotros, hermano, estamos de visita solamente en este mundo. Porque tarde o temprano llegaremos a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos, hermanos, que viven piadosamente, los cristianos que anhelamos vivir piadosamente, tenemos un camino que está separado, hermano, de las personas de este mundo. El cristiano verdadero, hermano, que vive abnegadamente, este cristiano no vive para sí, sino que vive ahora para Cristo, para aquel Señor que lo rescató y que le dio nueva vida. Y aquella persona, hermano, que vive para Cristo y dedica su vida a Él, en este mundo va a sufrir persecución, como nosotros dijimos, lleva su cruz. El cristiano verdadero, hermano, sabe que al mundo ha sido crucificado también. Entonces aquí hay cosas que debemos entender. Cuando nosotros, hermano, primeramente nos encontramos en el punto que llevamos nuestra cruz, el sufrir o el padecer en este mundo nos va enseñando una cosa: a tener desprecio por esta vida. Y ahora, a lo que me refiero con desprecio, no me estoy refiriendo a que tenemos un odio por vivir, que te despiertas de mal humor y dices, ¿cómo aborrezco esta vida? ¿Cómo aborrezco esta existencia? No, hermano. Cuando el cristiano verdadero entiende los tesoros que tiene en Cristo, entonces este mundo va perdiendo el valor. Va perdiendo lo que el mundo con los ojos que lo ve, el cristiano no lo ve igual. El cristiano ve que en el mundo, hermano, hay personas que pueden desgastarse años de su vida para conseguir una meta y al final les puede dar una enfermedad y morir. Pero el cristiano tiene el correcto valor, hermano, porque ha visto el gran tesoro en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros conocemos y comprendemos quiénes somos en Cristo, todo va apareciendo, hermano, como nada ante la luz de Él. Quiero que me acompañe, hermano, a Efesios 1. Y vamos a leer un poco, hermano, de esas riquezas que entiende el creyente que tenemos en Cristo. Es un texto que constantemente leemos aquí. Y de esto, hermano, tú te has hecho merecedor por Cristo. Son riquezas, hermano, que nadie puede comprar en este mundo, hermano. No sé quién sea la persona más rica de este planeta, hermano, pero él no puede comprar ni siquiera una pequeña parte de todas estas bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué, hermano? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones espirituales tenemos en Cristo? Con toda bendición espiritual. Dice el apóstol Pablo después, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Sin mancha delante de él. Personas sin pecado, personas que tienen un currículum impecable delante de los ojos del Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad. Y podríamos decir, bueno, ¿y para qué nos escogió el Padre en Cristo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso nos hizo aceptos en el amado. Y fíjese qué tienes ahora, hermano.
en quien tenemos redención. ¿Por qué? Es decir, hermano, que tu deuda Cristo la ha pagado. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿en qué, hermano? E inteligencia. Yo no sé actualmente quién sea el ser humano que tenga el IQ más alto, pero te puedo decir que si esa persona no ha nacido de nuevo, hermano, tú y yo tenemos una mente que entiende más que él. En Cristo, una mente de sabiduría. Dice después, de reunir todas las, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto, hermano, es solamente una parte de lo que la Biblia nos muestra que somos en Cristo. Más adelante nosotros podemos leer también en Filipenses que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. En Romanos podemos ver que ahora nosotros en Cristo tenemos una naturaleza que lucha y que ahora en Cristo somos más que vencedores. Y yo sé, hermano, que cada uno de nosotros, entre más profundiza en las verdades y en las riquezas que tenemos en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, todo en este mundo, hermano, va perdiendo su valor. Un hermano metodista, hermano, que escribió un himno hace mucho tiempo que se llama Fija tus ojos en Cristo. Y a mí me encanta, hermano, cómo inicia ese himno, porque dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Porque cuando nosotros encontramos y vemos la luz de Cristo, hermano, todo lo demás no brilla de la misma manera. Todo lo demás no tiene ese mismo valor. Y el apóstol Pablo nos dice, vamos a Colosenses 3:3. Cuando un cristiano, hermano, ha experimentado el nuevo nacimiento y ha probado y tiene la vida nueva en Cristo, respóndeme esta pregunta. Hermano, ¿el mundo sabe de la misma manera o se ve de la misma manera de cuando tú no tenías a Cristo? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta. ¿Y por qué? Dice, porque habéis, ¿qué? Muerto. Hermano, hoy estamos vivos físicamente y eso es algo muy glorioso. Pero cuando nosotros morimos al pecado, resucitamos ¿en quién, hermano? En Cristo. Y por eso el apóstol Pablo no deja este argumento solo, sino que dice, porque habéis muerto. Es decir, tú como creyente ahora has experimentado la muerte, pero no una muerte mala, hermano. Una muerte que sabe muy bien. Y es que tú y yo como creyentes morimos a nosotros mismos y morimos a nuestro pecado. Pero lo glorioso de esta verdad es lo que dice después, y vuestra vida. Es decir, tu existencia, tu ser, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, ¿dónde están, hermano? Dígame fuertemente, ¿dónde está? Está escondida con Cristo en Dios. Está escondida en Cristo en Dios. El pastor John MacArthur en su Biblia de estudio da 2 puntos con respecto a esto y me encantó cuando lo estaba leyendo. Lo primero, hermano, es que lo que significa que ahora nuestra vida está escondida en Cristo en Dios es que los creyentes, número 1, tienen una vida espiritual en común, en comunión con el Padre y el Hijo. No estamos ya más separados de Cristo y del Padre. Dice la palabra del Señor que ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo, hermano. De estar separados de Dios, como dice Romanos 3:23, de estar apartados de su santidad, de que Dios estaba enojado y airado con nosotros todos los días. Ahora nosotros confiadamente podemos entrar ante el trono de la gracia y podemos decir, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, tú eres digno de gloria.
tenemos esa comunión. Y el punto 2, hermano, es que en el mundo los incrédulos no pueden entender todo el significado de la nueva vida con el creyente. Hoy estaba yo platicando con mi esposa y me acordaba del tiempo en que yo estaba en la escuela. Y a pesar de que yo tuve compañeros con los cuales tuve buena comunicación, yo me acordaba de esas conversaciones. Y una de ellas, me acuerdo, todavía yo no era cristiano, pero yo empecé a hablar de cosas de la iglesia. Y yo solamente veía la cara de mis compañeras y yo decía, es que no me entienden. Yo sé que esto también te ha pasado a ti, hermano, con las cosas espirituales, con gente no creyente. La gente incrédula ve que estamos en la iglesia y que tardamos tantas horas aquí. ¿Y qué es lo primero que te puedo decir? ¿Tienes que ir tanto tiempo? ¿Por qué estás metido tantas horas en la iglesia? Yo recuerdo una persona que decía, bueno, pues ¿para qué vas a la iglesia? Pues busca de Dios aquí, puedes buscar de Dios en tu casa. Ellos dicen, bueno, hacer esto, pues una no es ninguna, pueden decir para ellos. Y el cristiano dice, no. El cristiano no participa en cosas de corrupción y para el mundo es extraño. Porque para ellos, hermano, la nueva vida que tenemos en Cristo, la nueva mente que tenemos en Cristo, y lo que dice aquí el apóstol Pablo, hermano, es importante. Que ahora los cristianos hemos muerto, pero ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, hermano, le pertenecemos a Cristo. Imagina por un momento esto, hermano. ¿Los peces saben que están en el agua, hermano? ¿Sí o no? Para los peces, hermano, el agua es una forma natural de vivir, donde ellos existen y se mueven. Pero imagínate tú, hermano, que de repente un tigre o un perro o un animal terrestre o incluso un ser humano se le ocurriera vivir dentro del agua toda su vida. ¿Qué pasaría con nosotros o qué pasaría con esos animales? Se ahogarían, morirían, porque no es su naturaleza, hermano. Los mamíferos, los animales mamíferos tienen pulmones, respiran por ellos, tienen aire, no pueden vivir en el agua. Bueno, hermano, el creyente, a pesar de que vive en este mundo, sabe que esta no es su naturaleza, ni es su completa existencia o su vida entera aquí. Porque el cristiano tiene a Cristo, hermano. Los cristianos no pueden disfrutar de la misma manera esta vida como lo disfrutan aquellos que no han nacido de nuevo. Se desgastan, se desviven por esta vida caída. Primer punto, hermano, que vamos a ver aquí es que el cristiano sabe que la ciudadanía está en los cielos, por lo cual el cristiano verdadero no se aferra a este mundo. Filipenses 3:20 y 21. Dice la palabra de nuestro Dios, mas nuestra ciudadanía, es decir, nuestra pertenencia, nuestro lugar de origen está en los cielos, donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Cristo con los cristianos? El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando nosotros terminamos de leer el libro de Apocalipsis, termina de una manera muy bella, muy gloriosa, hermano. Apocalipsis 22:20 dice, después de toda la revelación que ha visto el apóstol Juan, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responden los cristianos? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Dime algo, hermano. ¿Tú tienes convicción verdadera de la venida de Cristo? ¿Tú tienes convicción verdadera que un día vas a morir? El libro de Eclesiastés, hermano, por eso es tan importante para los cristianos. Porque nos enseña a tener el correcto sentir en esta vida.
La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Tesalonicenses acerca de la muerte de alguien, y dice, no lloréis como los que no tienen consolación. El apóstol Pablo habla y menciona que el cristiano, incluso en esas cosas trágicas, no piensa igual. Porque el cristiano verdadero tiene un consuelo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo también dice a los cristianos que no vivan en afanes. Porque el cristiano verdadero sabe que no debe de vivir afanado. ¿Por qué? Porque el Señor está en perfecto control de todo. Te pueden decir hoy que tienes cáncer, pero aún así tú decir, bueno, es la voluntad de mi Señor. Hermano, estas son cosas que son demasiado importantes y ¿sabes qué? Que muchas veces nosotros ignoramos. Cuando yo estoy haciendo estos estudios, hermano, y básicamente estos estudios que hemos estado viendo lo basé en un libro que se llama Espiritualidad Puritana y Reformada, y esto escribe sobre un estudio que hacía Juan Calvino acerca de cómo el cristiano debe de vivir piadosamente. Y él marca o es puntual diciendo, hermano, que el cristiano verdadero ora, que el cristiano verdadero vive una vida de arrepentimiento continuo, que el cristiano verdadero vive abnegadamente, que el cristiano verdadero lleva su cruz, pero también el cristiano verdadero tiene un correcto entendimiento y todos los días sabe que no pertenece aquí. Es decir, que el cristiano verdadero, hermano, todos los días anhela que Cristo ya venga. Pero muchas veces eso no lo tenemos presente, ¿o sí? ¿Cuánto tiempo a veces pasas en otras cosas que no son la palabra de Dios? Y eso nos pasa a todos. Si supieras que mañana mueres, si de verdad tuvieras ese entendimiento, mañana muero, mañana despertarías con otra mentalidad. Bueno, hermano, ya moriste en Cristo. Y tú y yo debemos de comprender que Cristo ya fue a preparar moradas para nosotros. Y que ahora nosotros debemos de prepararnos para aquel gran banquete cuando estemos con Él. Cuando nos encontremos con Él. Los creyentes sabemos, hermano, que tenemos una vida después de esta. ¿Sí sabes eso, verdad, hermano? Que tienes una vida después de esta y que esa vida eterna no tiene, hermano, comparación con ningún placer de este mundo, ni puede ni podrá compararse con la gloria eterna que vendrá. No se compara, hermano. Entonces, hermano, no debemos de vivir, hermano, aferrados a este mundo, porque viene algo mejor, hermano. Viene algo mejor. El segundo punto, hermano, es que el cristiano desprecia esta vida porque el cristiano, hermano, ha sido crucificado para el mundo. Gálatas 6:14. Y vuelvo a decir, hermano, con despreciar no me estoy refiriendo a que la odiemos, sino a que no sea lo primordial o lo esencial para nosotros. Dice, el apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice después, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto, hermano, lo dice Pablo en un sentido espiritual porque el mundo, hermano, ha muerto para los creyentes. ¿Y sabes qué? Los creyentes han muerto para el mundo. Han muerto para el mundo. Dime algo, hermano, y yo sé que te ha pasado también a ti. ¿De repente te has quedado en el celular más del tiempo debido que tienes que hacer? ¿Perdiendo el tiempo? Dime algo, hermano. ¿Te sientes mal de hacer eso? Si eres creyente, yo sé que sí, hermano. Porque a veces es como un virus que te atrapa y no te suelta. Y de repente empiezas a ver la hora, y eso me ha pasado a mí. Digo, a tal hora lo dejo. Y pasa el tiempo. Y después de esa hora digo, bueno, a tal hora, ahora sí lo dejo. Y en un momento uno trata de autoengañarse, hermano. Trata de autoengañarse. Pero algo que está ahí es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, hermano, y nos dice, estás mal. Haz otra cosa ya. Deja de perder el tiempo. Y esto es, hermano, por lo que dice el apóstol Pablo, porque el mundo ha muerto para los creyentes, pero también los creyentes han muerto para el mundo. Aún hay vestigios de pecado en nosotros, hermano.
Pero la obra que hace posible que el mundo haya muerto para nosotros es que Cristo lo ha hecho posible. Que este mundo no sabe igual que como antes, hermano. El cristiano verdadero, hermano, como dije, ha muerto para el mundo, es decir, que ya no existe para nosotros una conexión de idolatría a los deseos y placeres que antes teníamos. Es increíble, hermano, ver cómo la gente puede destruirse. A mí me sorprende mucho cuando el pastor llega a predicar acerca de personas que se alcoholizan o pueden destruir su cuerpo. Tú ves a los cigarros y dice una leyenda, este producto es nocivo ¿para qué? Para la salud. Y no solamente eso, hermano, sino que hasta te muestran una imagen de lo que te puede pasar. ¿Y bajaron las ventas de cigarros? No. Porque dice la palabra del Señor que el mundo, que el príncipe de este siglo tiene cegado el entendimiento. Pero el cristiano ya no, hermano. El cristiano ya no está así. Ya no vemos el mundo como aquella fuente de nuestra existencia, pues el tesoro que ahora tenemos en Cristo, hermano, nos ha deslumbrado tanto ante nuestros ojos, que nuestros ojos fueron abiertos para ver la verdadera esencia de este mundo caído, hermano. De este mundo caído. Es decir, hermano, imagina que tú vas en un túnel y de repente se enciende una luz. Y tú ibas caminando por ese túnel y te das cuenta cuando enciendes la luz que por unos pasitos más adelante ibas a caer a un precipicio. Eso el cristiano ve ahora en Cristo, hermano. ¿A dónde iba? Tercer punto, hermano, que el cristiano vive en un mundo caído y el cristiano verdadero que vive en este mundo caído no se siente como en casa, no se siente cómodo. Por lo tanto, el cristiano verdadero anhela su redención completa. Hebreos 10:34 al 38. Dice el autor de Hebreos, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Es decir, esto le estaba pasando a nuestros hermanos. Les quitaron sus cosas, pero ellos tenían gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, y vamos a leer eso juntos, hermanos, desde sabiendo. ¿Qué dice? Sabiendo que tenéis en vosotros, ¿qué? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Primero les dice que fueron despojados, pero ellos estaban gozosos. Y en segunda, en lo que sigue del texto, dice que ahora ellos tienen una mejor y perdurable herencia. ¿Qué es una herencia, hermano? Alguien que muere te deja riqueza o te deja algunas cosas. Bueno, aquí nos dice que nosotros tenemos una herencia, pero no en esta tierra, donde dice la palabra que la polilla y el orín corrompen. La tenemos en los cielos, donde nada se acaba, donde todo es eterno y de todo verdaderamente es disfrutable. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. El autor de Hebreos les está diciendo a los hermanos que estaban casi a punto de apostatar, les dice, hermano, no pierdas tu confianza, no pierdas tu meta, no pierdas tu objetivo. Y eso mismo el Señor nos dice hoy, hermano. No pierdas tu confianza porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es lo mismo que dice el apóstol Pedro, que tengamos y vivamos de una manera piadosa, obtengáis la promesa. Y aquí es algo que debemos de leer siempre, hermano, con anhelo, con gozo y con mucha esperanza. Porque uno un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún ¿cuánto? ¿Cuánto es poquito? Fíjese, hermano, este texto se escribió hace muchísimos cientos de años, hermano, y desde ese tiempo nuestros hermanos saben que es un poquito nada más. Que es pequeño el tiempo de nuestra aflicción, de nuestra persecución, en este mundo, de nuestra vida en este mundo caído, porque no se compara la eternidad con nuestro Señor. El que ha de venir vendrá y no tardará más, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El desprecio, hermano, del mundo hacia los cristianos y la lucha contra nuestro pecado nos hace anhelar cada día más el día de nuestra redención.
Hermano, ¿te cansas de pecar? ¿Te cansas de cargar contigo mismo con tu carne? ¿No te ha pasado, hermano, que de repente oras al Señor y le pides algo? Señor, hoy te ruego, Padre, que pueda trabajar para tu gloria. Yo te pido que no pueda glorificarte en lo que haga. Yo te pido, Señor, que hoy no conteste ásperamente a mi esposa. Yo te pido, Señor, que hoy me ayudes a ser amable con las personas. Y de repente va pasando el día y chin, pecaste. Y te acuerdas de la oración que hiciste esa mañana. Por eso este texto, hermano, nos muestra que el cristiano verdadero anhela ese día, hermano, donde ya no lucharemos contra nuestro pecado, donde estaremos completamente en la gloria con nuestro Señor. Pero entonces surge una pregunta, hermano. Primeramente vimos, hermano, que el cristiano verdadero ya no vive para los deseos de este mundo, pero el apóstol Pedro nos dice que en esta vida tenemos que vivir de buena manera. Y esto no nos los pide para que vivamos como robots únicamente, no. Hay una pregunta: ¿cómo entonces podemos equilibrar el ser extranjeros y peregrinos y aún así seguir en este mundo? ¿Cómo podemos equilibrarlo? Bueno, la palabra nos dice, si nosotros utilizamos, hermano, el mismo argumento del apóstol Pedro cuando dice en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esa palabra buena es la clave en todo lo que nos decimos, lo que podemos ver. Dice, la forma en la cual los creyentes deben de vivir es haciendo todas las cosas de forma buena. ¿Y qué significa que vamos a vivir de forma buena? Bueno, en 1 Corintios 10:31 tenemos un texto muy conocido. Si pues coméis o bebéis. Y Pablo aquí puntualiza dos cosas, pero después agrega todo. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano vive de buena manera, viviendo de manera santa en este mundo caído. El cristiano en este mundo caído, hermano, se hace notar. Aunque a veces con fallas e imperfecciones, pero el cristiano verdadero se hace notar. Para que entendamos mejor, hermano, déjeme leer un poquito del extracto del libro de Joel Vicky, el que le decía, y él comenta acerca de Juan Calvino lo siguiente. Por otro lado, el cristiano devoto, es decir, los cristianos verdaderos, disfruta de esta vida presente. ¿Pero de qué manera el cristiano disfruta de esta vida? Con la debida restricción y moderación. Pues es enseñado a usar las cosas de este mundo con el propósito para el que Dios las destinó, es decir, para su gloria. ¿Tú hoy comes, hermano? ¿Sí? ¿Hoy comiste? ¿Cuál es el propósito de que tú comas? Sí, que te alimentes y todo, pero el propósito principal, que lo hagas para la gloria de Dios. ¿Hoy tuviste un buen momento de alegría con tu familia? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el propósito? Primero, que lo hagas para la gloria de Dios. Hoy tú te pudiste tomar, no sé, un vaso de refresco. Es para que lo hagas para la gloria de Dios. Calvino, hermano, no era una seta. Ahorita voy a decir qué significa que era una seta. Porque Juan Calvino, hermano, dice que disfrutaba de la buena literatura, disfrutaba de la buena comida y de las bellezas de la naturaleza. Pero él rechazaba toda forma de exceso terrenal. Disfrutaba de las cosas santas, pero los excesos era pecaminoso. Y ahora tenemos que entender qué era el ascetismo. De hecho, la siguiente diapositiva dice eso. Los ascetistas, hermano, eran personas, como los budistas básicamente, hermano, que se restringían de todo, hermano. Todo. Ellos, era una doctrina filosófica y religiosa que ellos decían que purificabas el espíritu por medio de los placeres materiales o de la abstinencia. Es decir, pues ¿para qué yo quiero zapatos? ¿Para qué quiero tenis? Eso debo de quitarlo para yo tener un nivel espiritual más elevado. ¿Por qué voy a disfrutar de comida rica o de cosas que me puedan traer placer si eso no me hace bien? No. El Señor creó cosas, hermano, que son disfrutables, y el Señor nos dio todo eso, hermano, sí, para que lo disfrutemos, pero que lo disfrutemos para su gloria y con moderación.
para su gloria y con moderación. Los cristianos, hermano, somos llamados a vivir de una manera moderada en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo creo que todos debemos entender que hemos tenido excesos en muchas cosas, hermano. A veces pensamos que los excesos solamente vienen para aquellas personas que tienen un vicio. No, hermano. A veces podemos ocupar un momento de alegría o de recreación y lo podemos volver ocio. Podemos tener un trabajo que es una bendición, hermano, y hacerlo algo que no es bueno. Afanarnos tanto y tanto y tanto por trabajar y amontonar riquezas. Así como Cristo, hermano, nos dio un ejemplo de cómo vivir una vida perfecta en medio de este mundo caído, los que hemos nacido de nuevo, hermano, también podemos disfrutar de aquellas cosas que Cristo nos ha dado de forma cristianamente correcta, hermano. Cristianamente correcta. Escribí por eso lo siguiente: la riqueza no es pecaminosa. ¿Es pecaminoso la riqueza económica? No, la avaricia sí lo es. La comida y la bebida no son pecaminosas, ¿o sí? El exceso sí lo es. La música y las artes no son pecaminosas. Lo que se disfraza de arte siendo pecado sí lo es. Sí lo es. Pero el ser humano, hermano, siempre se va a extremos, hermano. A extremos. Es increíble ver, hermano, cómo tanto la doctrina del libertinaje se mete dentro de la iglesia, donde el cristiano dice, bueno, pues si ya soy salvo, ¿para qué? Pues no me voy a cuidar de nada, puedo vivir como yo quiera. Y por otro lado, estás en un extremo, hermano, de creyentes que todo es del diablo. Todo es del diablo. Sin mentir, hermano, había un pastor que decía, hermano, que incluso ir al cine era pecado. ¿Por qué? Porque el texto decía que no te sentarás en silla de escarnecedores. Hermano, eso es verdad. Se van extremos, hermano. ¿Cuál es la manera de poder disfrutar las cosas de manera correcta? Bueno, en Cristo, hermano. En nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver, hermano, primeramente que Dios dejó las cosas para que sí fueran disfrutables, no solamente para que viviéramos, como dije, como robots. Vemos un ejemplo desde la creación. Vamos a Génesis 1:29 y también, hermano, busque Génesis 2:9, que están corriditos casi. Y vamos a ver aquí en estos dos textos dos palabras bien importantes. Dice aquí primero, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, es decir, se lo da a Adán, a sus creaciones, a los seres humanos, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán. Hay otra versión en la Biblia de Jerusalén que dice, para vosotros, es decir, se los he dado. ¿Para qué dice? Para comer. Para comer. Y aquí nosotros podemos decir, bueno, sí, ¿para qué era esto que daba Dios? Para que se alimentaran. Pero Dios no se limita solamente a alimentarnos y ya, hasta ahí. Dios en su misericordia, en su gracia, en lo glorioso que es nuestro Dios, permite que los seres humanos disfrutemos de las cosas. Versículo 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, ¿qué dice? Delicioso. Pero era delicioso ¿para qué? Para la vista y bueno para comer. No solamente esos árboles se veían bien, sabían bien. También el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y el mal. Las palabras aquí importantes, como dije, hermano, la palabra comer en el versículo 1:29 viene del hebreo okla, que literalmente, hermano, se traduce como comida, consumir, mantenimiento, es decir, un alimento con lo cual tú vas a mantenerte, a sustentarte. Dios dio ese alimento. Pero en el versículo 2:9, hermano, nosotros vemos la palabra delicioso. Y esta palabra viene del hebreo hamad y da la connotación, hermano, de lo cual se deleita uno.
en lo cual algo tú puedes disfrutar, y dice, y se traduce literalmente, hermano, como codiciable, como delicado, como delicioso, como deseable. Nuestro Dios no hizo las cosas insípidas, no las hizo insípidas, hermano, pero el pecado, hermano, hace que los seres humanos se vayan a extremos completos, hermano. En el texto una parte del texto que nuestro hermano Lalo leyó ahorita en Eclesiastés 3:9 al 13, escuche lo que dice el predicador Salomón. Él dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y esta pregunta es tan importante porque tenemos que entender algo, hermano. Dios dio el trabajo como una bendición. Incluso antes de la caída, Adán ya trabajaba. Dios le dijo, trabaja, sojuzga la tierra, multiplícate. Es decir, haz que esta tierra crezca, trabaja en esta tierra. Pero aquí pregunta, ¿qué provecho tiene el que trabaja? Pero ¿de qué manera va a tener provecho? Porque se afana. Yo he visto, dice Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, es decir, el trabajo ha sido dado por Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto es el origen y la forma en la que Dios hace las cosas, perfectas, hermano, perfectas. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, hermano, cualquier persona en este mundo sabe que va a morir, sí o no. Si tú sabes que vas a morir, ¿es lógico que desperdicies toda tu vida afanándote? No. Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice después, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y escuche que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Dios permite, hermano, que tú disfrutes de esas vacaciones que tienes después de que trabajaste. Son dadas por Dios. Pero aquí vemos cómo el ser humano se va al todo el extremo. Primeramente dice es bueno que los creyentes trabajen, pero el problema es el afán. Trabajaste un buen tiempo ese día, pero no te basta y quieres ahora ocupar el tiempo que es para tu familia, también trabajando, o ocupar el tiempo que es para el Señor, trabajando, y así es el ser humano. El Señor ha puesto, como dije, hermano, eternidad en el corazón, en nuestro corazón, y esto, hermano, nos enseña que es la clave para entender que las cosas en este mundo no son eternas, hermano. No son eternas. No duran para siempre. La única forma, hermano, de disfrutar perpetuamente un placer soberano es vivir una vida para su gloria. El pecado hace y toma todo lo disfrutable como un ídolo. Todo el pecado lo hace así. El pecado hace que idolatremos todo, hermano. El ser humano todo lo convierte en ídolos. El ser humano se va a extremos donde prohíben las cosas, donde dice que son pecados. Primeramente aquí vemos que unos se afanan. Pero también dice primera de Timoteo 4, 3 y 4 acerca de los falsos maestros que ahora decían, no, casarse y comer es pecado también. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, estos falsos maestros llegan ahí y dicen, abstente de casarte porque es pecado. Abstente de comer porque es pecado. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo, porque todo lo que Dios creó, ¿qué es? Bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, si se toma de la forma en la que para lo que Dios lo creó. Hermano, disfruta una buena película con tu familia en el tiempo que puedes hacerlo. Disfruta un buen momento con tus amigos porque es bendición de Dios. Disfruta un buen momento cuando estás con tu esposa.
Disfruta un buen momento de una buena comida que tal vez hiciste, no sé, en Navidad o prepararon algo rico. Disfrútalo. Pero sabiendo que esto lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y como siempre, hermano, como digo, el ser humano se va a extremos. El apóstol Pablo nos dice, el cristiano sí tiene libertades. Pero el cristiano entiende esto que dice Pablo. Y se hace esta pregunta el cristiano: ¿lo que voy a hacer, aún siendo libertad, me edifica? El cristiano se pregunta, ¿esto es bueno para mi vida santa delante de Dios? Muchas veces nosotros pensamos y hablamos del tema de la libertad cristiana y decimos, ¿es que eso lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero el apóstol Pablo no pone su mirada o su lupa en decir, ¿lo puedes hacer? No. El apóstol Pablo donde pone la mirada es, ¿esto me hace bien para mi vida espiritual? ¿Esto me edifica? Vamos por favor a 1 Corintios 6, 12 y 13. Y vamos a ver aquí, hermano, cómo los creyentes de Corinto se habían ido a un extremo muy, muy deplorable y muy, muy pecaminoso. En medio de la iglesia de Corinto, hermano, había fornicación. Había fornicación. Estaban viviendo de una manera sexual desordenada, hermano. Desordenada. Y aún déjame decirte que las relaciones sexuales Dios las creó para su gloria también, hermano. Pero el ser humano, como dije, todo lo lleva hacia el pecado. Y estos hermanos de Corinto, hermano, estaban fornicando y estaban tomándolo sin importancia. Escucha lo que dice aquí el apóstol Pablo. Todas las cosas me son, ¿qué? Otra vez vamos a leer eso. ¿Qué? Lícitas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En el momento en que algo legítimo te domine, se convierte en pecado. Y escuche qué decían: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Este era un dicho, hermano, que se decía en este tiempo, donde ellos decían, bueno, pues la comida es para el estómago y el estómago para la comida, entonces, pues si Dios me dio un cuerpo y el sexo para disfrutar, pues puedo hacerlo. Este dicho lo aplicaban para eso. Ahora díganme, ¿era correcto lo que ellos pensaban? No. Porque el apóstol Pablo les dice esto: pero tanto al uno como a las otras, ¿qué va a hacer Dios? No podemos disfrutar, no podemos disfrazar el pecado como legítimo placer. Pablo dice, están mal. No pueden decir esto. ¿Qué dicho tan absurdo decían en ese tiempo? Y Pablo les dice, no, tanto al uno como al otro Dios los va a destruir porque eso es pecado. Porque eso es pecado. Y el Señor nos dice qué cosas son pecaminosas para nosotros, hermano. Dios sí nos dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pablo les dice, el cuerpo que Dios les dio no es para que lo ocupen en ese deleite. No, para eso no es, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, Pablo lo que hace es cambiar ese dicho pecaminoso y humanista y les dice el correcto entendimiento que deben de tener como cristianos. Tú dices que la comida es para el estómago y que el estómago para la comida, no. Tú como cristiano le perteneces a Dios y tienes que entender eso. Por eso dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación. Tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Sino para el Señor y para el cuerpo. Y me encanta lo que dice el versículo 17. Y esto es importantísimo. Pero el que se une al Señor, ¿qué? Es decir, ¿tu cuerpo y mi cuerpo nos pertenece a nosotros, hermano? No, hermano.
Con esto podemos ver, hermano, cómo podemos nosotros equilibrar, hermano, entre que somos extranjeros y peregrinos y en darle un correcto entendimiento en las cosas que Dios ha dejado para que los disfrutemos. Y ¿sabes qué, hermano? Tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, pero antes rápidamente voy a leer, hermano, 4 consejos que se nos da para entender y cómo podemos hacer esto en nuestra vida, tanto el entender que somos extranjeros y peregrinos y no irnos al exceso. Bueno, primeramente, hermano, es reconocer, hermano, todos los días y en todas nuestras diversiones y en lo que hagamos, que Dios es proveedor de todo don bueno y perfecto. Es decir, que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Hermano, ¿tienes familia? Dios te la dio. ¿Tienes un poco de dinero en tu bolsillo? Dios te lo dio. ¿Comiste hoy? Dios te lo dio. ¿Tu trabajo? Todo proviene de Dios. Esto, hermano, debería restringir nuestras concupiscencias, porque nuestra gratitud a Dios por sus dones no se debe de expresar de manera codiciosa en la recepción de ellos. Es decir, si tú vienes una persona y una persona te ha apoyado con algo, no sé, te dio dinero porque lo necesitabas, y de repente tú te agarras de ahí y dices, no, pues yo creo que quiero que me dé más. ¿Harías eso con libre conciencia? No, porque estás agradecido por lo que te han dado. De esa misma manera, hermano, los creyentes sabemos que Dios nos dio todo. Todo nos ha dado. Segundo punto, que debemos entender que nada nos pertenece, es decir, si tenemos pocas posesiones, debemos de soportar nuestra pobreza pacientemente para que no caigamos en deseos desordenados. Y esto pasa constantemente, hermano, porque las personas anhelan más y no se conforman con lo que Dios les ha dado. Si Dios te ha dado para vivir en una casa, en una zona determinada, es obvio, hermano, que no te va a alcanzar a vivir para vivir en Polanco o en la colonia Roma, ¿o sí? Bueno, hermano, cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios nos ha dado es misericordia, lo recibimos con gozo, lo recibimos con gusto. Tercero, hermano, tenemos que entender también un punto importante, que tú y yo, hermano, somos administradores del mundo en que Dios nos ha colocado. Es decir, hermano, que tú y yo vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos dio. ¿Tuviste dinero ayer? Vas a dar cuenta de eso. ¿Tuviste dinero hoy? Vas a dar cuenta de eso. ¿Te fuiste de vacaciones hace un año? ¿Te vas a ir de vacaciones? También de eso vamos a dar cuenta. Por eso, hermano, eso nos enseña a vivir. Cuarto punto, hermano, debemos de saber que Dios nos ha llamado a vivir para Él, para su servicio. A causa, hermano, de este llamamiento que Dios nos ha hecho, nosotros los cristianos nos debemos esforzar por cumplir nuestras tareas en su servicio para su gloria y bajo su ojo vigilante y benevolente. Esto quiere decir, hermano, que si Dios te ve, sabiendo que Él absolutamente todo lo que haces, todo lo que piensas lo ve, eso nos debe de enseñar a vivir con temor delante de Él. Él ve todo, hermano. Él ve el corazón cuando quiere ser avaricioso. Él ve el corazón cuando quiere más. El Señor ve todo, hermano. Entonces, hermano, esto nos debe de enseñar a cómo equilibrar nuestra vida como cristianos. Disfruta de las cosas que Dios te ha dado para disfrutar piadosamente, sabiendo que no pertenecemos a este mundo y que tarde o temprano nos vamos a ir. Por último, hermano, Dios no nos llamó a una vida de abstinencia, de aquello que Dios ha creado para disfrutarse. Pero la única forma, y esto es importantísimo, hermano, la única forma de poder disfrutar de las cosas de una manera correcta es ver a Cristo por sobre todo. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro amado Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quieres tener un equilibrio correcto en esta vida? Y que las cosas verdaderamente disfrutables sean eso, disfrutables. Bueno, para eso necesitas a Cristo. Cristo hace que de verdad la vida tenga un sentido, hermano.
Cristo hace que todo lo que nosotros hagamos tenga el sentido de que sea para su gloria. Cristo hace que verdaderamente puedas disfrutar a tu familia de la manera en que, ¿por qué? Porque cuando tú tienes a Cristo como el centro de toda tu existencia y de toda tu vida, el Señor hace que las demás cosas ocupen el lugar correcto. No vas a amar más a tu esposa que a Cristo, porque eso haría que todo quedara en desnivel. Pero cuando tú amas a Cristo por sobre todas las cosas, vives para su gloria, dependes de Él, vives para Él y todo lo que tú haces es para Él y para su gloria, entonces nuestro Señor nos ayuda a poder disfrutar las cosas de manera bíblica y de manera piadosa. Amén.